Ok, listo, bien. Entonces ya estamos aquí grabando. Bien, entonces, bueno, vamos a continuar con esa línea de tiempo que estamos viendo desde el punto de vista de gobierno. Eh, y lo último que hablamos fue el Renacimiento y cómo el Renacimiento empieza eh, a cambiar la mente de la gente. eh, y el hecho más importante es el volver, ¿sí?, el pensamiento de Dios a la gente. No es que no haya habido pensamiento de Dios en la Edad Media, sino que el pensamiento de Dios estuvo más circunscrito a los monjes, a los frailes, a los monasterios y a una clase que era la clase alta interesada en los temas religiosos, ¿sí? Pero ahora, a través de la traducción de la Biblia al idioma inglés, empieza a ese pensamiento a darse a la gente. Y acá tengo que hacer una aclaración porque Wycliffe en 1382 cuando traduce la Biblia, pero ya 200 años antes había Pedro Baldo en Francia empezado a traducir la Biblia al idioma, al idioma vernáculo. Pero realmente cuando empieza en sí la reforma, eh, es con Wycliffe, aunque Baldo y los valdenses se interesaron en la Biblia, esto es en Francia, ¿bien? Pero hubo dos situaciones eh, que no, no llevaron este movimiento a lo que fue Wycliffe después, pero sí, pues contribuyó a poner las bases para que el pensamiento de Dios pues volviese a la gente. Pedro Aldo, estamos hablando hacia el año 1100, y en Francia, y él y ellos, los valdenses, empiezan a traducir la Biblia allí al francés, pero Francia en la historia religiosa católica, digamos, pues siempre tuvo un papel preponderante. Era como la segunda Roma, desde los religiosos. Versalles era la segunda Roma. Entonces siempre hubo un control religioso más fuerte en Francia y usado por el rey, ¿sí? Por los reyes en Francia, usaron bastante la religión para controlar la gente. Bien. Entonces, pues ese poder que tenían los reyes, em, bien mezclado con lo religioso, pues hace que Pedro Aldo fuese perseguido grandemente. Entonces, esa es una de las situaciones por las cuales el movimiento de los valdenses, pues no llegó a ser como una reforma más allá de su propio movimiento, sus propias cosas. Eso es lo primero. Ellos fueron perseguidos y pues eh, allí, digamos, quedó esta idea. Eso es una cosa. Y la segunda cosa es que allí en Francia, Pedro Aldo traduce al idioma dialéctico, no es un francés todavía que está en varias partes, a diferencia de Wycliffe, que sí hace un estudio de los dialectos de todos los lugares. Entonces, lo que hace Pedro Baldo es más un esfuerzo local, pero en sí se convierte en el primero que empieza a hacer es 200 años después, pues ese mismo esfuerzo, ya con Wycliffe, alguien de la clase alta, alguien con poder, mientras que Baldo no. Entonces, se logra traducir la Biblia allí al inglés. Bien, entonces allí quedamos nosotros en la línea de tiempo, entonces vamos a continuar allí de Wycliffe adelante. Entonces vamos a poner aquí a Wycliffe y vamos a ir compartiendo. Ah, también, hermano Jesús, sí necesitaría si me autoriza compartir pantalla. Sí, vamos a, ¿Cómo se hace? No sé. o si me nombra a mí de coanfitrión, sería. Anfitrión yo.
Participa. Levantar mano, cambiar nombre. A ver si reclamo aquí. Eh, ¿Cómo será? Tiene que nombrarme directo. Eh, Eh, Hacer anfitrión. Ya. Eso, listo, listo, listo. Sí, ya. Perfecto. Ahí ya quedamos bien. Entonces, aquí tenemos nuestro amigo John Wycliffe. Entonces, eh, Wycliffe en 1382 traduce la Biblia al idioma inglés estudiando los dialectos de Inglaterra y 2 años después muere. Pero ese trabajo que hace Wycliffe lo continúan haciendo, tratando de alfabetizar a la gente con fragmentos, con facsímiles, con pedazos de la Biblia. Bien, y la gente empieza a aprender a leer y escribir y además em, a lo que empiezan a leer, pues es la Biblia o fragmentos de la Biblia. Aquí debemos ver que el hecho de leer y escribir era una cuestión de poder, no era una cuestión de saber, sino de poder. Es decir, el, el aprender a leer y escribir estaba reservado solo para una clase, ¿sí? Y no se animaba, ¿sí? A las demás clases a aprender a leer y escribir, ¿sí? Eh, pero acá con Wycliffe, entonces, a los que se esperaba que no aprendiesen a leer y escribir, pues ahora aprenden y aprenden con la Biblia. Bien, esa es la idea que tenemos allí. Entonces, por eso a Wycliffe se le llama la estrella de la mañana de la Reforma. Bien, y empieza a ver Biblia la Biblia. Él traduce toda la Biblia, pero no hay una Biblia completa todavía. ¿Sí? Recordemos lo que nos aportó Freddy la sesión anterior y es pues la imprenta. ¿Sí? Pero aquí aún faltaban, ¿sí? Un siglo para la imprenta. Entonces era copiar y eran partes de la Biblia. Pero él traduce. ¿Eh? Eso es lo que tenemos. Y entonces empieza a cambiar el pensamiento en Inglaterra y obviamente el pensamiento que ya venía en Inglaterra a, a cada uno de ellos pues desarrollándose. Ya habíamos visto que ya ellos tenían las cámaras legislativas, ya tenían la constitución. Entonces Dios está trabajando con Inglaterra para presentar la república al mundo. Entonces, tenemos a Wycliffe. Aquí luego sucede algo y es Cristóbal Colón. En medio de esto, ahorita lo vamos a tomar, viene la imprenta, ¿sí? En esta presentación que es de gobierno no tengo lo de la imprenta, pero debería tenerlo. En la otra que sí tengo de solo historia, ahí sí está. Entonces, y, Gutenberg en Sajonia, en Alemania, entonces construye la imprenta. No es la primera persona a la cual Dios le revela la imprenta, ¿sí? Pero sí la imprenta de tipos móviles. Es decir, se tenía ya una imprenta, ¿sí? Pero era como un sello, ¿sí? O sea, lo que se imprimía en la imprenta era lo que se había fundido. Lo que hace Gutenberg es, en lugar de imprimir en lugar de fundir lo que se va a imprimir, vamos a fundir las letras y vamos a armar las letras para que no toque andar fundiendo cada cosa, sino lo que hacemos es ordenar las letras y podemos entonces hacer muchas cosas. Es decir, la imprenta de tipos móviles con letras. Y había pues que armar el rompecabezas de las letras para hacer imprimir la página. Bien. Entonces, eso da mucha funcionalidad y también hace que no se dependa de los hornos de fundición.
¿sí? Hay que fundimos una vez las letras o los juegos de letras y, eh, y con esas letras pues vamos a imprimir sobre papel y esa es la imprenta. Em, Lógicamente después pues tenían diferentes tipos de letras, diferentes estilos de letras, pero la imprenta lo que hace es imprimir por primera vez, ¿sí? Lo que primero imprime Gutenberg es la Biblia en latín. ¿Cuál Biblia? La de Jerónimo. ¿M? La de Jerónimo en latín es la Biblia impresa y es dada o encargada como regalos pues a la gente, para la gente de la clase alta porque estaba en latín. Entonces, se vuelve más como el libro, se vuelve como un artículo de lujo. Y, y lo que se imprime es la Biblia en latín y luego se decora, se vuelve una obra de arte ese libro, en hilos de oro, en flores, y tiene unas decoraciones y unos trabajos artísticos. Por lo tanto, había una exclusividad en cada una de las Biblias que, Gutenberg imprime. La Biblia de Gutenberg no imprimió Biblias para la gente, sino así para la clase alta. Pero el hecho de que Gutenberg haya fundido los tipos, o sea, las letras, em, hizo que otros entonces también lo hicieran y entonces el aporte de Gutenberg fue la popularización, no sé si esa sea la palabra correcta, pero digamos como la amplitud de más imprentas, ¿sí? Y entre esas imprentas hubo algunas imprentas que empezaron a imprimir, ¿sí? La Biblia de Gutenberg. Perdón, la Biblia de Wycliffe, ¿bien? La traducción de la Biblia de Wycliffe. Entonces, esa traducción de la Biblia Wycliffe, que antes era copiada, ahora está impresa por facsímiles, por páginas, y la gente que ya sabía leer, pues entonces usa eso para enseñarle a otros a leer en inglés. Bien. Y lo que realmente hace que el movimiento de Wycliffe continúe es esa imprenta. Bien, la imprenta ya no copiada, sino impresa la Biblia de Wycliffe. Eso sucede 3 generaciones después de Wycliffe. Bien, entonces 60, 70 años después sucede esto. Es decir, que los que estuvieron con Wycliffe, ¿sí? En este proyecto lograron enseñar a sus nietos. ¿Sí? Pero ya los hijos de esos nietos, o sea, los bisnietos, ya no estuvieron, no tuvieron enseñanzas de testigos oculares, pero lo que tuvieron fue imprenta. Bien. Entonces, digamos, el movimiento se puede hacer porque hay gente que estuvo allí, testigos oculares que están animando a la gente, que están dando el testimonio, pero cuando ya no quedan testigos oculares, pues los movimientos pues tienen el riesgo de caer. Pero aquí lo que hizo que no cayera el movimiento de conocimiento de la palabra es que la Biblia, como Gutenberg la hizo, la Biblia, la imprenta, pues ya hubo imprentas en Inglaterra, imprentas en otros lados, y pues se imprimió la Biblia. ¿Esto qué diferencia hizo en Inglaterra con el resto? Como Inglaterra ya tenía ideas de gobierno más avanzadas, más cercanas a la Biblia, hizo que existiese un apoyo tácito del pueblo. ¿Sí? Y esto también es un tema muy importante en la República. Y es como diríamos hoy acá en el lenguaje actual, como la confianza en las instituciones, ¿sí? Eh, o la fortaleza de las instituciones. Eh, Eso fue algo que usó políticamente bastante Alfonso López Miquelsen para sus ideas políticas, pero esa idea de que el pueblo confía en las instituciones de gobierno, no que las instituciones de gobierno sean buenas o que estén practicando lo correcto, o los que están allí en las instituciones, pero sí que la gente empezó a confiar en esa estructura. Y eso se dio en Inglaterra gracias a la Biblia. Bien, gracias a tener la Biblia allí. Entonces, ahora no solo Inglaterra ya venía con una estructura de gobierno hecha por los reyes, sino que ahora
la gente, al conocer la Biblia, siendo esto de manera encubierta, al pensar con la Biblia hacia lo que sucedía en su nación, pues inevitablemente tenía que haber un enlace o un vínculo hacia el gobierno civil y dio un espaldarazo de confianza, ¿sí? Y por eso es que entonces se quiere después de Wycliffe desarrollar más las leyes en Inglaterra hacia el gobierno civil, hacia unas leyes que se tenga en cuenta a la gente, porque ahora la gente está apoyando, eh, digamos, dando como un respaldo a las instituciones. ¿Bien? Y eso también se necesita en una república. En una república las instituciones deben ser fuertes. Nosotros, antes de este gobierno, decíamos en Colombia, no, Colombia tiene instituciones fuertes, pero ahora hemos visto que no eran tan fuertes como creíamos. Bien, pero aún así siguen existiendo. Y yo creo que el hecho de que, aunque no hayan sido tan fuertes como creíamos, sí tengan algo de fortaleza, ha sido también un pare o un, digamos, contenedor de las ansias de poder de este gobierno, pues de lo contrario hubiese habido pues más destrucción de las instituciones. Pero sí lo que vemos es que, por ejemplo, em, la institución, por ejemplo, de los industriales, ¿sí? La ANDI, por ejemplo, bien, o Analdex, los exportadores, todo esto. En el gobierno, antes del gobierno Petro, ellos pasaron de indiferente, no tuvieron una oposición, apoyaron, no fueron pues los que hicieron la campaña, pero apoyaron a todos, como siempre lo hacen, pues apoyar a los tres primeros y alguno de esos va a ganar. Y eso fue lo que hizo la, bien. Eh, y siendo que pues había un testimonio de que pues este gobierno no iba a ser bueno, ¿sí? Ya que pues hubo una pésima alcaldía. Bien. Pero pues hoy están cosechando pues lo que sembraron, ¿cierto? Sí, la semana pasada que hubo esos ataques a las oficinas de la Andy, no los estoy justificando esos ataques, pero pues es algo que ellos como empresarios debieron antes de este gobierno pues tener una acción de oposición, ¿sí? Que no la tuvieron. Bien. Entonces, esas instituciones, pues que creemos que cuando tengamos tiempos de amenaza, tiempos de vacas flacas, pues van a ser fuertes, pues no eran tan fuertes como teníamos. Vemos también las instituciones en cuanto a al Poder Judicial, por ejemplo, ¿sí? La Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Que es, digamos, de las tres cortes como la que debe ser más fuerte, pues también no, hasta ahora vemos que está haciendo algo realmente. La Corte Constitucional pues está coaccionada y el Consejo de Estado pues estado aislado de la realidad nacional haciendo lo que le toca, bien, pero creo que le ha faltado más protagonismo. Entonces vemos que aunque nuestras instituciones no son débiles, digamos, no eran tan fuertes como estaban. ¿Mm? Y eso es lo que debemos sembrar, que tengamos instituciones fuertes, independientemente si hay gobernantes allí que no sean afines a nosotros, ¿sí? Que se respete, digamos, esta estructura de instituciones, ¿no? Entonces, eh, el mismo, digamos, Congreso, que pues en épocas ha estado más desprestigiado eh, y en otras, también a partir ya, no me refiero a la corrupción y a eso, pues eso siempre ha estado, a veces más y a veces menos, pero sí, digamos, hacia una negociación de su poder subyugado por el poder ejecutivo, ¿cierto? Entonces, esas son debilidades de nuestras instituciones. Lo que está sucediendo acá en Inglaterra es que se están fortaleciendo por primera vez las pocas instituciones que tenían a manera de república en Inglaterra como resultado de
que la gente pudo tener acceso primero a leer y escribir para saber las leyes y segundo, y segundo que lo que leyó fue la Biblia. Bien, bien, entonces ahí vemos que Dios sigue construyendo en Inglaterra algo más que se necesita para la República y son instituciones fuertes políticamente. Bien, bien, entonces veamos qué sucede luego de Wycliffe y ahí tenemos a Cristóbal Colón. Entonces, Cristóbal Colón es algo muy importante eh, porque el descubrimiento del Nuevo Mundo hace que el pensamiento del mundo cambie. Bien, pero dentro de ese cambio de pensamiento hay un cambio de gobierno, pero este cambio de gobierno, ¿sí?, se da en dos cosas hacia el gobierno. Dos cosas empezaron a fundamentar este cambio de gobierno, este cambio de pensamiento de gobierno como consecuencia de el descubrimiento de América. La primera, ¿sí?, el hecho de que haya sido España, ¿sí?, quien haya descubierto el Nuevo Mundo. ¿Sí? España era, eh, digamos, no tenían reino, era los más débiles en gobierno civil del Imperio Romano, o sea, de Roma, ¿sí? Allí, los más débiles, porque no tenían reino, ya el reino lo habían perdido con los musulmanes, con los moros. Entonces, en 1492 ellos recuperan el reino, ¿sí?, en enero, bien, y ahora descubren América, ¿sí? Entonces es como el reencauche, ¿sí?, de las ideas, ¿sí?, feudales, las ideas monárquicas, ¿sí?, pero con una diferencia, ¿sí? Y es que además de ese reencauche gubernamental, hay un despertar religioso, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos venían bajo el sometimiento de la religión islámica, ¿bien? Y ahora que lo sacan, pues, ¿qué toca? Pues viene ese despertar religioso católico, ¿sí?, hecho por España, que es, ¿sí?, lo que va a hacer que en América se conozca de Dios y también en Europa, ¿sí? Ese despertar religioso, ese desgaste que ha tenido Roma con todos los demás reinos, eh, pues se renueve. Básicamente España le pone un nuevo vestido al Papa, ¿sí? Y entonces eso hace que España apoye el papado, apoye a Roma religiosamente, le dé dinero, parte del oro americano, bien, pero también hace que este apoyo, que todas las rencillas que se tenía, todo el desgaste que tenía Roma con el resto, ¿sí?, pues pase a un segundo plano, porque ahora estos españoles pues habían crecido económicamente y pues también los demás también querían hacerlo. Y además que, em, que este celo de los españoles por Dios, la idea católica, hace que se declaren enemigos de los ingleses, porque los ingleses eran los que más se habían alejado de la obediencia a, a Roma, ¿no? Entonces, Dios trabaja tanto en traer la libertad del Evangelio a América, como, ¿sí?, respaldar a ese pequeño avivamiento europeo de volver a Dios, pero también de poner las cartas sobre la mesa de los ingleses y el resto de Europa. Bien, el resto de Europa apoyada pues por España em, en ello. Y esto hace dos cosas importantes. Y es que los ingleses, ¿sí?, se identifiquen más como ingleses, más independientes de Europa, ¿bien? Y que el resto de Europa vuelva un poquito a Dios, ¿bien? Entonces, eso fue bueno. Y este es Cristóbal Colón. Y, y de acá hay más cosas que pasan, pero en gobierno quiero resaltar
la destrucción de la Armada Española. Bien, eso es en 1588. Sí, y ¿qué sucede? Llevamos casi ya un siglo del descubrimiento. Ya han pasado generaciones donde ya se pasó de un viaje exploratorio a un posicionamiento de España en América. Bien. Entonces, lo mismo sucede en las generaciones que fueron, que llegaron, que estuvieron con Colón, que fueron parte de los primeros exploradores a tales lugares. Esas generaciones murieron, o sea, esas tres generaciones murieron, ¿sí? Entonces ya los, ya la idea exploratoria se pierde por una idea de, de tomar posiciones allí, una idea más colonialista que conquistadora, ¿sí? Empezamos a tener, ¿bien? Entonces ya hay ciudades, ya hay estructura en América a la manera de España, ¿bien? Entonces ya hay un poder organizado, económico, de producción, de recursos de América para España, que le da pues un poder económico preponderante también. Iba acompañado de la idea religiosa, pero ahora pues España se convierte en una potencia eh, en economía y también militarmente al tener pues cada vez más barcos de guerra. Y, y pues una ampliación en la idea del reino. Por lo tanto, ellos deciden hacer una guerra contra Inglaterra. ¿Sí? Y viene la guerra, pero esta guerra no era una guerra económica, ¿sí? ¿Por qué? Porque Inglaterra, aunque tenía menos dinero que España, ¿sí? Menos ejército que España, menos barcos que España, ¿sí? Fue más una guerra de trastienda religiosa. Los ingleses se acaban de separar de Roma religiosamente, en la religión. Y España cada vez es más ultracatólica. Entonces, esa guerra para hacer volver a los ingleses a Roma eh, es, es, es el motivo de la guerra y además darle a conocer a Europa el poderío, ¿sí? De España. O sea, España un siglo antes era el último de la fila y ahora quiere ser de los primeros. Bien, quiere mostrar que él debe ser de los primeros de Europa y por eso también hace esta guerra. Entonces, viene la guerra, obviamente pues, España tiene más barcos, más ejército, dinero para toda esa tecnología de esa época. Era predecible que España iba a ganar esa guerra. Y estas ganas de controlar a Inglaterra por quererse ir de Europa religiosamente, pues tenía a España también como un brazo del Vaticano para no perder ese poder, no resquebrajar ese poder. Entonces, pues para que esa guerra no pase, entonces el rey Enrique VIII pues se casa con la hija de los reyes de España, Catalina de Aragón, y luego pues eh, ya no continúa esa idea y a la larga pues apoya la separación religiosa de Inglaterra eh, y que ya no esté pues bajo el Vaticano. Entonces, aunque esta idea se tenía desde antes de controlar a Inglaterra porque religiosamente se estaba cada vez separando más de Roma, en 1588 pues ya fue lo inevitable y vino la guerra. Esa guerra, entonces, pues España empieza a ganar, pero viene una tormenta que dura 6 días y al séptimo día la mayoría de las
embarcaciones de guerra españolas habían naufragado. Es tal la situación que España dice, los registros dicen que fueron con más de 800 barcos a la guerra y más de 600 perecieron en la tormenta. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios protegió a Inglaterra. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? Si España era el líder religioso, era el que estaba evangelizando en América, ¿sí? Era el responsable del reavivamiento de, de Dios en Europa, era el responsable de haberle lavado la ropa al Papa, ¿sí? Eh, entonces, ¿por qué gana Inglaterra y Dios protege a Inglaterra y no a España? ¿Sí? Por la idea de gobierno. ¿Mm? ¿Qué había por detrás de ello? Y no era lo religioso, ¿sí? Bien, ¿por qué? Porque estos que se separan de Inglaterra eran unos pocos, no era una estructura organizada, pero estos que se separan de Roma religiosamente, estos ingleses, no tenían una estructura organizada, no tenían una idea diferente, bien, pero sí que tenían organizado, sí, las bases diferentes de gobierno. Entonces, lo que hace Dios es proteger y guardar a Inglaterra porque se estaba construyendo la estructura de gobierno para que ahí sí se dé una libertad religiosa correcta. Bien, no fue de una por la libertad religiosa porque ellos no tenían poder, no eran muchos, mientras que España tenía todo el poder del Vaticano, ¿sí? O dicho de mejor forma, el Vaticano, que tenía todo el poder, pues tenía a España ahí como para hacer sus cosas. Entonces, realmente lo que hace Dios es respaldar a Inglaterra por la estructura de gobierno que estaba dándose para que ahí sí se tuviese una seguridad de un crecimiento y una diferencia en lo religioso. Bien, entonces ahí tenemos este hecho importante de gobierno y es que después de que pasa esto, que Inglaterra no es atacada, no es invadida, bien, entonces vamos a ver que empieza España a perder esa idea de liderazgo que quería hacer en Europa, ¿sí? Y empieza Inglaterra, ya separada de Roma, ¿sí? Religiosamente, ahora a construir una estructura religiosa diferente a la de Roma. ¿Por qué? Porque ya tiene la de gobierno. Realmente lo que le da el punto de quiebre a la separación de la religión entre el Vaticano e Inglaterra, o sea, el inicio de los anglicanos, es esta batalla, es la destrucción de la Armada Española. ¿Sí? Después de esto, entonces ya empieza a haber un desarrollo de la estructura religiosa en Inglaterra para ahí sí tener entonces una idea religiosa diferente a la de Roma que pudiese continuar. ¿Bien? Entonces Dios está preparando un lugar de libertad, ¿sí? Religiosa basado en la libertad civil primero, ¿sí? Para que podamos allí tener algo de libertad. Está preparando todos esos traductores que fueron a Londres a traducir la Biblia a sus idiomas. ¿Por qué? Porque no iban a ser perseguidos, no iban a ser ahorcados por tener una Biblia, como si sucedía en el resto de Europa. Entonces, la destrucción de la Armada Española se da por el respaldo de Dios a la estructura de gobierno civil que ya tenía Inglaterra, aunque incipiente, pero sí, ya se estaba construyendo. Entonces, vemos que aunque España tiene una superestructura religiosa, ¿sí? Bien, y de poder económico, bien, esa estructura religiosa, ¿sí? No estaba soportada por un gobierno civil para que la gente tuviese libertad. Bien, sino más lo que iba a pasar era más y más control. Bien, bien. Entonces tenemos esta idea acá y entonces ya, em, ya después de esto, entonces sí se consolida, bien, se empieza a consolidar esta libertad, esta iglesia anglicana, bien, pero ¿qué sucede? ¿Sí? Ya esta iglesia anglicana empieza a hacer su estructura, ¿sí? Pero pues tenía todo el lastre de
cómo era la estructura del Vaticano. Era una estructura vertical. Aquí la iglesia pues depende del rey, ya no depende del papa, pero con una misma estructura vertical. Entonces, aunque se empieza a construirse una idea religiosa debido a la libertad que tenían un poquito más en el gobierno civil, esa idea religiosa se construyó, ¿sí? Pues muy similar a la idea, a la estructura que tenían en el Vaticano. Vertical, con una persona gobernando, el arzobispo de Canterbury, bien. Entonces, a la larga, ¿sí? Pues van a caer en el control, bien. No el mismo control que tenía el Vaticano, ¿sí? Pero sí un control local sobre la gente. Bien, pero recordemos que ya había Biblia. Entonces, esa construcción de la religión en Inglaterra, que tenía la parte de gobierno civil que le daba esa posibilidad, pero que también tenía el lastre de el Vaticano, esos mismos religiosos pues habían sido parte del Vaticano, o sea, parte del catolicismo, bien, y también tenía la Biblia. ¿M? La gente tenía acceso a la Biblia, aún no de manera legal, pero había gente que sabía leer y escribir y sabía y podía ver en la palabra que lo que se estaba haciendo pues no era correcto. Entonces, básicamente la construcción de la estructura religiosa de la iglesia anglicana mezcla estos tres aspectos. ¿Bien? Y dentro de ello, el control empieza también en persecución a aquellos que teniendo la Biblia, ¿sí? Y que sabiendo que lo que se estaba haciendo no era lo correcto, pues se oponen. Bien, y entonces empieza a haber una persecución que era lo mismo que hacía el Vaticano, ¿sí? Bien, pero ahora ellos de manera local. Y dentro de esos perseguidos, entonces vienen los peregrinos. Bien, los peregrinos no fueron los únicos perseguidos, no fueron los primeros perseguidos, ¿sí? Pero sí, pues lo resaltamos por lo que sucedió con ellos. Bien, Em, acá con los peregrinos. Eh, nosotros, pues, no voy a entrar mucho en la historia de los peregrinos porque, pues, nosotros ya vimos Monumental, ¿cierto? Ya todos la vieron, ¿sí? Creo que la vimos, ¿cierto? No recuerdo. ¿Alguno recuerda si vimos Monumental o no con ustedes? Yo creo que sí la vimos, pero no estoy seguro. No, no recuerdo. Bueno, o si no, entonces tenemos que verla, ¿sí? Si no la vemos ahí, hacemos alguna reunión y la vemos. Puede ser eh, allí donde el pastor Milton, que tiene un buen lugar para una proyección, ¿sí? De esa película. Bien, bien. Entonces, los peregrinos, entonces son una iglesia, ¿sí? Que se reúne y que tiene la Biblia. Recuerden, eso era de manera incógnita, bien, pero, pero inicialmente, de manera incógnita, los peregrinos eran puritanos, bien, pero en todo este ir y venir del control de Roma, de la idea anglicana, los anglicanos aprueban tener la Biblia. Entonces, ahora los puritanos, que es el movimiento que surge desde Wycliffe para purificar la iglesia, pues ya tienen la Biblia sin persecución, ¿sí? Y quieren purificar la iglesia. Entonces, ese movimiento viene de Wycliffe para purificar la iglesia, pero ahora la misma iglesia anglicana que se sale de la iglesia de Roma y que ahora la va a purificar, pues está cayendo en la misma sociedad, ¿sí? En las mismas prácticas. Esa es la situación que está pasando. ¿Sí? Entonces, estos puritanos, ¿sí? Tienen dos opciones. ¿Sí? O, ¿sí? Hacer una nueva o oponerse a la idea anglicana. Entonces empiezan a oponerse a la idea anglicana para priorizar, pues, la purificación de la religión.
Bien, entonces estos puritanos que se quieren oponer a lo que estaban haciendo mal los anglicanos, entonces, eh, porque todos los anglicanos, pues dentro de los anglicanos estaban los puritanos, entonces se convierten en separatistas. Los separatistas son los que quieren separarse de la iglesia anglicana. Bien, ¿por qué? Porque la iglesia anglicana está haciendo las mismas prácticas de Roma, ¿sí? Y ellos ya tenían la Biblia y la Biblia era aprobada. Ya no había una prohibición, ¿sí? Inicialmente como puritanos tenían la prohibición de la Biblia, luego ya le quitan esa prohibición, ellos pueden tener la Biblia, pueden leer la Biblia, y entonces esa idea de purificación, ¿sí? Se convierte en dos cosas. La primera, entre Inglaterra mismo, un conflicto o, digamos, una tensión entre el puritanianismo y los separatistas y los anglicanos, una tensión constante. Pero la segunda cosa es que al aprobar la Biblia, bien, empieza a venir gente de otras naciones a Inglaterra. ¿Y a qué? A estudiar la Biblia. Pero la Biblia, ¿en qué idioma estaba? En inglés. Entonces esa gente estudia inglés para poder leer la Biblia. Bien. Y el inglés se empieza a convertir en el idioma internacional. El hecho de que el inglés sea el idioma internacional hoy es por esto que pasó allí. ¿Sí? Porque la gente vino a aprender inglés para poder leer la Biblia. Y para poder leerla y traducirla a sus idiomas. Bien. Entre esos, Casiodoro de Reina. ¿Sí? Casiodoro toma la traducción del Nuevo Testamento al castellano por Francisco de Encinas, ¿sí? Y se la lleva, y se lleva sus escritos, sus Biblias en latín, sus Biblias en hebreo, en griego, a Londres. Y él traduce la Biblia a español, a castellano, a español, en Londres, en Inglaterra. Y así sucede con varios, ¿sí? Empiezan a traducir primero en Inglaterra a partir del inglés, ¿bien? Y esto hace que empiecen a llegar Biblias a otros lugares y que empiece a llegar que en Inglaterra sí se aprueba la Biblia y en el resto no, y que en Inglaterra el gobierno está respaldando que la gente tenga la Biblia. Entonces empieza en los demás países a pensar por qué nuestro gobierno no, ¿sí? ¿Por qué el gobierno no? Y en los países del norte de Europa, en el caso, pues digamos, Alemania, empieza luego pues Lutero con ello, ¿sí? También con cómo traducimos la Biblia al alemán, aunque ya había Biblia algo traducida al alemán desde Inglaterra a partir del inglés, ¿sí? Lutero lo que hace es unificar esas traducciones, traducir más, pero hacerlo ya en Alemania, ya no en Inglaterra, ¿bien? Esa es la diferencia de Lutero. Pero aquí en Inglaterra, entonces empieza a haber esa venida de extranjeros a aprender inglés para conocer la Biblia y traducirla a sus idiomas. Y eso que da un respaldo al movimiento separatista. El movimiento separatista, ¿sí? Que defendía que la gente tuviese acceso a la Biblia, ¿sí? Empieza a tener un respaldo en la gente, ¿sí? Y eso hace que el gobierno, pues, no los persiga de una forma tan cruda como debió ser. Esto era una escaramuza de unos que debieron ser perseguidos y matados por los reyes y listo. Eso es lo que debió haber pasado en Inglaterra. Pero no pasó por esta situación de esta inmigración de gente para aprender inglés para poder traducir la Biblia. Entonces, acá se le quita un poquito al gobierno civil el control religioso cada vez más. Y entre esos, pues están los peregrinos. Bien. Entonces, vamos a dar hasta aquí, hasta los peregrinos, para verificar ya para la próxima un poquito qué pasó en gobierno con los peregrinos, porque recordemos que que los peregrinos fueron los que hicieron el pacto
del Mayflower, que se convierte en el primer documento de gobierno civil cristiano. ¿Sí? Ya vamos a poner la estructura del gobierno civil de la República, pero por escrito, ¿sí? Porque ya tenemos la Magna Carta, ¿sí? Pero la Magna Carta fue para Inglaterra, mientras que el Pacto de Mayflower, ¿sí? Fue para la cristiandad. Bien, eso es lo que vamos a ver la próxima sesión. Bien, muy bien, comentarios, preguntas que tengamos. Oscar, una pregunta, es sobre el tema de la Inquisición, es decir, ¿cómo influye eso en todo el proceso en Europa? La Inquisición en América fue una práctica pues que se hacía ya por Europa. O sea, no fue lo primero, ¿sí? Ya se hacía tanto en Europa y sobre todo en África por los europeos, ¿sí? Bien, no habían aún colonias allí, pero ellos tenían un comercio de esclavos, ¿sí? Y dentro de ese comercio, pues también, pues las ideas religiosas contrarias que las tenían todos esos esclavos, ¿sí? Pero los que líderes de esas ideas, el brujo, ¿sí? Ese pues era llevado a la Inquisición. Pero la Inquisición no es algo como el tácito colectivo cree que fue una matanza de mucha gente. Bien, Henry Cayman ha sido la mayor autoridad en historia de la Inquisición y eh, l- con evidencia logró datar que fueron cerca de unas 2.200 personas durante 300 años de Inquisición, que fueron llevadas a la Inquisición y fueron, y fueron muertas por la Inquisición. Pero no, el tácito de la gente es que fueron muchísimos, ¿sí? Claro, 2.000 personas que mueran es terrible, ¿sí? Pero en 300 años, ¿sí? No fue tanto para el poder que tenían ellos, ¿sí? El poder sí lo tenían, ¿sí? Pero, pues no fue tanto. Pero sí, digamos, en Europa mismo se hacía por los mismos reyes. Los reyes tenían ejércitos y mataban a sus opositores. Por eso yo decía que lo de los separatistas, eso es lo que debió haber pasado, porque eso es lo que pasaba todo el tiempo, ¿sí? Entonces los ejércitos del rey iban y mataban a la gente y listo, se acababa, ¿sí? Porque ellos defendían su poder. ¿M? Pero en Inglaterra, debido a esa inmigración, ¿sí? Ya era un poco descarado hacer eso mismo que se hacía en el resto, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, Dios protegió allí a los separatistas. Pero en sí, en Europa, la Inquisición española ya se hacía, ¿sí? O sea, era lo que se hacía, por eso es que los españoles hicieron esto acá. Lo que sí pasó diferente es que la Inquisición española pues fue no más grande en número, pero sí más grande en estructura, ¿sí? Porque pues el territorio español en América era muy grande, ¿bien? Entonces fue algo ya más estructurado, ¿sí? No solo eran los ejércitos del rey ahí como unos colectivos, como unos paramilitares, ¿sí? Ahí haciendo las vueltas malas. No. Aquí ya en la Inquisición española pues hubo una estructura de Inquisición, pero no fue algo pues tan grande como se cree. Em, entonces, en el libro de Dinesh de Souza, no sé cómo se tradujo en español, pero ese libro está en español. ¿Qué es lo sorprendente de la cristiandad o qué es lo maravilloso de la cristiandad? Yo me lo leí en inglés. eh, entonces, yo lo leí cuando no estaba traducido al español. En ese libro, Dinesh es un pensador cristiano indio. ¿M? Eh, y, y él hace un análisis bien interesante del tema de la Inquisición española, ¿sí? Respecto a todos los procesos que había que hacer para llegar al final, ¿sí? Y había mucha oportunidad, o sea, la Inquisición española dio varias partes para que la gente pudiese defenderse. O sea, no fue, venga, lo capturamos y lo matamos. No, había un juicio. ¿Sí? Ahora, que el juicio siempre fue justo, no, pero había un juicio, había unos procesos y básicamente esos procesos de la Inquisición, esos pasos a pasos,
era para darle la oportunidad a la gente de que confesara a Dios, ¿sí? Porque la Inquisición era contra brujos, contra gente pues que estaba proponiendo, impulsando otra idea religiosa, ¿no? Entonces había eso, no fue solo la cruz y la espada, o sea, solo una oportunidad, o sea, o te vuelves cristiano o te matamos, no, ¿sí? Había varias cosas, ¿sí? Inclusive, em, la gente quedaba como ahora en libertad condicional. ¿M? O sea, volvían, los liberaban a la sociedad, no podían salir de de la ciudad, o sea, casa por cárcel, y libertad condicional tenían que presentarse ante el tribunal, en donde estaba el palacio de la Inquisición, y ver cómo estaba su vida, ¿sí? O sea, no solo era, diga que es cristiano, sino tenía que de haber dejado esas prácticas y vivir ahora como una persona cristiana. Es más, la mayoría de la gente que fue ejecutada en la Inquisición fue por, sí, reincidencia. ¿M? O sea, no dejó esas prácticas, dijo que sí las iba a dejar, pero a la larga fueron encontrados en que seguían en eso. ¿Sí? Entonces, eh, digamos, y eso fue una diferenciación de lo que se hacía en Europa, ¿sí? Que era vamos a matarlos de una, a que aquí, ¿sí? Hubo un proceso para que la gente se volviese cristiana. No estoy defendiendo que haya sido buena la Inquisición, pero no es no es tan terrible como nos han enseñado. Entonces, es un tema interesante ese, pero en Europa, digamos, en sí digamos, tuvo una influencia no por España, sino por la América española hacia eh, volver más, o sea, darle oportunidad a la gente a que se vuelva más cristiana, ¿sí? Porque recordemos con Gonzalo Jiménez de Quesada vienen muchos frailes a América y esos frailes se les da funciones no solo religiosas, sino civiles, ¿sí? Por eso a los curadores se les dice cura, ¿sí? O por eso a los frailes o padres de la Iglesia Católica se les dicen cura, porque se le dio la facultad de ser curadores, de repartir la tierra, de autorizar el uso de la tierra, ¿bien? También se les dio facultad em, de jueces de primera instancia, ¿sí? Dirimían asuntos judiciales de primera instancia, ¿bien? También se le dio facultad educativa, ¿sí? Para, organizar eh, las jornadas de alfabetización para Alfabetización. y bien. Y entonces se les dieron más facultades que no solo religiosas. Y eso hizo que entonces la aplicación de las ideas civiles, ¿sí? Del gobierno civil, fuese pues un poquito más desde el punto de vista de Dios. Por eso tenemos la Inquisición española con varias oportunidades para que la gente viviese como un cristiano. Bien. Eh, y eso no pasaba en Europa. Entonces, esa influencia de una colonia, diríamos, de una América española, acá cambió. También hizo una influencia en eh, darle poder a Roma religioso, pero ya no por los reyes, sino por el pueblo. ¿Sí? El hecho de que la gente acá haya conocido de Dios, ¿sí? Entonces, y viva y quiera ser parte de la religión de Roma, hizo que el poder de Roma pasase no solo de el poder de los reyes apoyando a Roma, ¿sí? Sino ahora el poder del pueblo, ¿sí? Es decir, Roma se vuelve católica no cuando dijeron que iban a ser católicos, año 1100, católicos es universal, ¿sí? Sino se vuelve católica en América. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora hay mucha gente, muchos territorios que creen en eso, más grandes que Europa. ¿M? Bien, entonces ese poder se le da de respaldo a Roma por España, ¿no? Esa sería como la... Hay un libro también bueno de ese, eh, es de Germán Arciniegas, el historiador colombiano, no creyente, no es cristiano. Germán Arciniegas que se llama De América a Europa.
de América a Europa. Entonces, ¿qué pasó en América que influenció a Europa? De América a Europa de Germán Ciriellas. Es una serie de 10 libros, él hizo 10 libros, eh, y todos tienen que ver con América y Europa, ¿sí? Pero uno se llama América es otra cosa, bueno, son 10 libros, ahí los tengo. Increíble. Entonces, yo no me los he leído todos. Aquí veo uno, el mundo cambió en América, América es otra cosa, América en Europa. Ese es el que no lo he leído todo, pero sí lo he leído. Pero ese es un buen libro para ese tema, Freddy, de cómo la España americana influenció a Europa. Se llama América en Europa. Es escrito por un no creyente, entonces digamos, tiene todas las ideas, digamos, de lo que sucede, ¿no? Entonces, y ese es Editorial Planeta, se consigue, ese libro se consigue. Mm, entonces, bueno, Germán Ciudad pues ya murió hace que como 20 años, creo, 15 años, pero, pero sus libros siguen vigentes, ¿no? Entonces ese puede ser un buen material para ello. Bien, muy bien. Entonces, aquí vamos viendo un poquito el desarrollo de Inglaterra y ahora vamos a ver los peregrinos, cómo ese desarrollo empieza a pasarse a América, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque en Inglaterra haya desarrollo, ¿sí? Se desarrolle, eh, pues seguía habiendo rey, ¿sí? Entonces, bueno, ahora tenemos que tener toda la estructura para que no haya rey, pero en Inglaterra sigue habiendo rey. Entonces vamos a mirar qué es lo que hace Dios eh, para pues seguir desarrollando la república. Bien, bien, entonces un saludito a todos, muchas gracias. Estamos en contacto, nos vemos el próximo martes. Oscar, le recomiendo que nos envíe la grabación Ay, sí, yo les mando la grabación. ¿Se las mandé o no? ¿O nunca se las mandé? no, al grupo del martes. No alcancé a ¿Sí? ver. Creo que sí la mandé. No, no recuerdo. Voy a revisar. Voy a revisar. Bueno, Listo. Bueno, Entonces, muchas gracias, Oscar. grabación. Un saludito a todos. Muchas bendiciones. Diego.